Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Protección Preventiva. Esperemos todos se encuentren bien por la situación de lluvia que hemos tenido aquí en esta ciudad. Todo inundado, ya sabemos, las coladeras tapadas, la basura haciendo lo suyo, evitando que el agua fluya por las poquitas coladeras que tenemos. Pero bien, vamos a iniciar con un tema que ya les habíamos dicho con anterioridad en la sesión pasada que iba a ser de suma importancia y que van enlazados sobre perfil criminal, criminólogos y el de hoy que es retrato hablado. Todos estos temas van enlazados uno a uno, van tomados de la mano, ya que hemos hablado que en base a los criminólogos que han surgido y que han sido, por ejemplo, padres de la criminología, como Lombroso. Este maestro es uno de los pioneros, es el padre de la criminología, que de ahí que emanen muchos más, ¿verdad? Otro que tenemos aquí famoso, mexicano, Alfonso Quirós Cuarón, y demás maestros egresados de las diferentes universidades y que han tenido cargo público y que se han enfocado en la investigación de el por qué se cometen ilícitos, el por qué el ser humano puede detonar de un momento a otro y convertirse en un criminal o asesino. Ahora vamos a tomar el tema, vamos a dar el tema, de retrato hablado. ¿Cómo ha impactado tanto un retrato hecho a mano, a lápiz? ¿Qué dependencias se han enfocado a tomar como rama de la criminología el retrato hablado para detectar, para ubicar, para fabricar, elaborar, modificar la cara de alguien que ya no se encuentra, que está en calidad de desaparecido, y decir efectivamente esa es la cara de la persona que desapareció, esa es la cara del sujeto que cometió tal ilícito? Se ha avanzado tanto ahora que ya tenemos robots, ya pueden elaborar retratos, pero nos vamos a ir dando cuenta en el desarrollo del tema sobre retrato hablado, no solo en México. Vamos a ver de dónde surge y desde cuándo nacen los primeros dibujantes que se especializaron en la reseña física de una persona para dar paso a esta materia que ahora está en auge. Retrato hablado en todas las dependencias, fiscalías, bueno, debería de haberlo, pero por falta de presupuesto manejan, no lo hay. Tienen que contratar a uno privado para que lo haga y en algunas ocasiones pedirlo a una entidad en Ciudad de México para que llegue a otras ciudades con un oficio de colaboración y pueda llevar a cabo su trabajo. Saludos a mi amiga Sandra, a Rosy, Laura de Puebla, a todos los amigos abogados que conforman Protección Preventiva. Y ya sabemos y lo decimos y lo vamos a repetir siempre, en este centro de capacitación pura gente bonita, de adentro y de afuera. Saludos a todas y a todos, bienvenidos. Iniciamos con el tema, retrato hablado. Tenemos el link de acceso directo, se acaba de hacer una modificación nuevamente, se les ha enviado a su WhatsApp a las y los compañeros que integran la familia de Protección Preventiva para que de inmediato presionen y les dé la apertura. El link de acceso es el 788-318-151. Si les da alguna dificultad, aprieten el número 1 y de inmediato les va a aperturar para dar el acceso a este tema, a protección preventiva. Iniciamos con retrato hablado, que es, bueno, pues no es más que una manera de demostrar de manera gráfica y a través de una técnica artística por descripción un rostro cuya identidad se ignora. Allí es trabajo de los dibujantes escuchar pómulo más saltón, más reducido, quijada salida con cromatismo, etc. Ahora, por medio de los datos aportados de un testigo presencial sobre algún ilícito, así como para la búsqueda e identificación
de personas en calidad de desaparecidas. Han hecho reconstrucción facial en base a moldes y es tan exacta que fue necesario que ya sabieran los robots, y ahorita nos vamos a pasar a ese tema, de cómo distorsionan, cómo alargan mentones, cejas, ojos. Es una, de verdad, es una materia profunda, interesante y hermosa, definitivamente. El retrato hablado tiene aplicación en todos los tipos de ilícitos donde se carezca de otro medio de identificación. ¿Y cuál se utiliza? Claro, al ser humano, con sus cuadernillos en blanco, sus lápices de diferente numeral y la sapiencia o experticia del mismo para llevar a cabo este tipo de retratos. Y son tan exactos o apegados tanto a la descripción que le dan los testigos que dicen efectivamente es tal persona, efectivamente es él o es ella. De verdad es algo fascinante. Por medio de testigos le van diciendo dónde traía el pelo, si usaba patillas, si traía bigote. Pero hay modificaciones. La persona cuando llega a cometer algún ilícito, se deja el bigote, se deja la barba, usa gorra, usa montañas, pero cuando ya después de haber llevado a cabo su ilícito se quita bigote, barba, incluso se tiñe el pelo y se hace lo más apegado a la característica física y empieza la modificativa, quita bigote, barba y da con la persona que cometió el ilícito. Es una materia de verdad profunda. En este tipo de dibujantes que se dedican al retrato hablado, hay una materia que se llama planimetría forense, y esta tiene como finalidad el auxilio de las autoridades en la búsqueda de personas desaparecidas, tratando de establecer la apariencia facial actual. ¿Qué significa? Que si una persona desapareció hace 8 años y se sigue la búsqueda, ellos van modificando las características faciales para hacerla lo más apegado a esta actualidad, a la realidad. Ahora, de una persona que desapareció tiempo atrás. Esta materia llamada planimetría facial es la encargada de reconstruir o modificar hacia atrás o hacia adelante las características físicas de una persona. Con más edad, con menos edad, los dibujantes de verdad expertos en esta materia pueden hacer la modificación del rostro, incluso nos vamos a dar cuenta ahorita que hasta cuerpos completos. Ahorita vamos a pasar al tema. Hay algo en esta materia que se llama evolución facial, y eso pasa en todos los seres humanos. Vamos evolucionando dependiendo de la edad que tengamos, de aquí a 5, 10, 15 años, etc. Y eso mismo pasa con los menores, que también son sujetos a retratos hablados cuando hay desaparición de alguno o que se encuentra, y por medio de la evolución facial determina que sí es el niño que se había extraviado hace tiempo o que se encontraba en calidad de desaparecido. No solo niño, puede ser adulto también. Bueno, la evolución facial se preserva por este medio una técnica asociada con imágenes fotográficas, lugar del escenario de los hechos y la relación que guardan entre sí los objetos y evidencias de la posible comisión de un delito. Esto es para estar así en condiciones de poder reconstruir con posterioridad la mecánica de los hechos. Bien, en la evolución facial nos está manejando que dependiendo de algún hecho que se haya llevado a cabo hace unos años, los peritos y los fotógrafos, así como los dibujantes, se enfocan a hacer una reconstrucción tomando en cuenta todo el entorno donde se llevó a cabo el hecho.
y así poder dar una descripción tanto física como del lugar de los hechos donde se llevó a cabo el ilícito. Reconstruyendo todo, todo. Se van modificando labios, ojos caídos, más abiertos, mentón. Bueno, está la materia de reconstrucción facial gráfica, y esta no es más que restaurar la imagen de un rostro impresa en cualquier medio y cuya efigie dificulte su identidad. Se meten filtros. Hay comparativas entre uno y otro, y como les manejé a un inicio, con bigote, con ceja más poblada, con ojos más abiertos, caídos, con rasgos tipo asiático, así como el mentón, pómulos saltones, pómulos reducidos, cara afilada. En la reconstrucción facial gráfica se maneja este tipo de trabajos por medio de los dibujantes. Y no es más que restaurar la imagen de un rostro impresa en cualquier medio y cuya efigie dificulte su identidad. Pero los dibujantes, y por medio de la tecnología ahora, hacen que una efigie, una imagen borrosa, alterada, tome su cauce real. Sí, aquí estamos. Continuamos. Bien, las modificativas que les he hablado, así como el tratar de cubrir su reseña física o su cara por medio de gafas, por medio de bigotes, por medio de medias que anteriormente utilizaban algún tipo de delincuentes para cometer los delitos. Se ponían una media y con eso distorsionaban todo el rostro, así como una gorra. Bueno, aquí el cambio de gafas, pero la reconstrucción facial, pues da con que ya sin gafas es la persona que se está buscando, la misma que cometió tal o cual ilícito. Esta materia de retrato hablado, como les manejo, en todas las dependencias, en todas las fiscalías se debería de contar con un dibujante, con alguien que colabore con las diferentes autoridades y fiscalías para llevar a cabo la reconstrucción, bien sea un retrato hablado, como lo manejamos ahorita, el retroceso, el adelanto de una cara de 5, 10, 15, 20 años a la fecha, y que sea la real, la pegada. Pero como tal no se cuenta con este tipo de personal, a menos de que sea privado, que sea particular. Yo comento que pues sí deberían de contar las autoridades con dibujantes, con especialistas que se dediquen a este tema. El retrato hablado no tiene más que la finalidad de auxiliar a la autoridad en la búsqueda de personas desaparecidas, tratando de establecer la apariencia facial actual de una persona que ya desapareció hace mucho tiempo. Estos dibujantes tienen la capacidad de rejuvenecerla o de envejecerla a criterio, más los testigos que son los que irán dando las indicaciones de cómo era tal o cual persona en ese tiempo. Y no requieren de mucho tecnicismo. Saber ser dibujantes y especializarse en esta rama de retrato hablado. Las características del retrato hablado son una disciplina artística mediante la cual se elabora el retrato o rostro de una persona extraviada o de cuya identidad se ignora, tomando en cuenta o como base los datos fisionómicos aportados por testigos
o individuos que conocieron o tuvieron contacto con esta persona a la que se está describiendo al dibujante. Y como les manejo, ellos tendrán que decirle, la cara era más llena, su cara era muy delgada, alargada, los ojos, las cejas, tenía barba partida, la tenía hacia abajo, etc. El dibujante es tan diestro que hace exactamente lo que le piden a sugerencia y encuadra también el dibujo que da con la persona que se está buscando. Vamos a pasar hasta el momento en que toman una base de cera, la van modificando y dan con el rostro real, anterior y actual, y lo hacen por medio de mitades, por medio de fases. ¿Y cómo se elabora o cómo se hace el retrato hablado? Bueno, es definido como un arte forense, por eso hablábamos a un inicio de criminólogos. Es una rama de la criminología y también se trabaja en la medicina forense. Atención, el retrato hablado es definido como el arte forense que sirve para identificar a una persona, partiendo de la descripción que familiares, testigos o víctimas puedan aportar, y de cuya descripción se elabora un retrato a mano alzada o a través ahora de los medios tecnológicos como son la computadora, tablet, y vamos a ver qué medios son los que se utilizan para llevar a cabo este tipo de retratos por medio de robots. A mano alzada se llama esta técnica la elaboración de retratos hablados. ¿Cuándo surge el retrato hablado? Atención, ¿desde qué fecha se llevaron a cabo los primeros retratos hablados y por quién? Fue Alphonse Bertillon. Atención, el día de hoy, a más de un siglo que Alphonse Bertillon instaurara en Francia en 1870 un sistema de medidas del cuerpo humano, y esto con la finalidad de ubicar a las personas, de identificarlas. Conocido y usado por la policía en todo el mundo, esta técnica de Alphonse Bertillon, llamada como retrato hablado, y que a la fecha se sigue manejando. Ahora, diversos países, por no decir todos, cuentan con sistemas automatizados para realizar esta labor de llevar a cabo los retratos hablados a mano alzada, por descripción de testigos o por medios tecnológicos. Alphonse Bertillon, en Francia. Tecnología pura. Retrato Wikipedia. Este es un retrato robot o retrato hablado, también conocido como identikit, y no es más que una reconstrucción plástica de una persona de la que se carecen todas las imágenes posibles, tanto fotografías como conocidos. Ahora, este retrato robot se realiza por alguien que tuvo contacto con esta persona, y es a través de la descripción de ella misma, aunque sin contar con fotografías o documentos que digan esta persona. Aquí solo se necesita una persona que tuvo contacto con ella para manejar el retrato hablado Wikipedia por medio de la tecnología. Reconstrucción plástica total. Retrato y ejemplos. Bueno, atención, el retrato no es más que una figura retórica que consiste en describir las características físicas de la persona, pero también las psicológicas y de personalidad de quien se está hablando. Por ejemplo, a pesar de tener, ese es un ejemplo que se dice de alguien que se hizo un retrato o alguien que se conoce. Que dice que a pesar de que tiene una cara de rudo, es un hombre muy amable y siempre ha ayudado a los demás. Por medio del retrato podemos describir la personalidad de una persona.
curioso, se está manejando. A pesar de tener cara ruda, es muy buena persona. Ahora, ¿a quién le toca hacer este tipo de retratos hablados? Es raro que un artista forense se especialice en más de una de estas habilidades. La siguiente lista es un análisis de diferentes habilidades y consiste en retrato hablado, y que el objetivo principal es ayudar a los investigadores a generar pistas basadas en descripciones físicas de dicha persona. Atención, con su medio tenemos personas. Ahora, están haciendo... ¿Quién es el creador de la técnica del retrato hablado? Bueno, ya vemos que Alphonse Berthollet, pero ese descubrimiento fue hecho por el policía de París, Alphonse Bertillon, quien fue médico. Bertillon, precisamente por eso se dedicó a ese tipo de reseñas por medio de dibujos. Alphonse Bertillon fue médico. Acomoden sus platitos, después tenemos personas escuchando el tema. Por favor, gracias. Entonces, ¿quién fue el creador de la técnica del retrato hablado? Alphonse Bertillon. Y él descubrió que este descubrimiento fue hecho por el policía de París, Alphonse Bertillon, quien fue médico, antropólogo y estadístico. Fue investigador e impulsor de métodos de individualización antropológica. ¡Híjole! En 1882, cuando él incentivó una nueva disciplina llamada, atención, la antropometría. El famoso doctor Alphonse Bertillon, posiblemente el más grande de los detectives científicos que ha habido, además fue inventor del sistema de impresiones digitales policíaco, porque aparte de investigador, y de muchos otros medios para descubrir crímenes que ya se habían olvidado o que no se había dado con la persona que había cometido los ilícitos. Vamos a saber los antecedentes de los retratos y desde cuándo tenemos los primeros. De verdad que es increíble cómo por medio de rocas podemos plasmar la cara de alguien y que esta, a nuestra fecha, sea un retrato. Muchos les llamamos bustos, muchos les llamamos esculturas, muchas imágenes, caras, reseñas están impresas en monedas. Ahora, el retrato como expresión artística aparece en el siglo V antes de Cristo en las monedas. Ahí plasmaban a los reyes persas. El uso se expandió sobre todo desde el norte, desde la muerte de Alejandro Magno. Alcanzó un desarrollo considerable durante la época romana. Y los primeros retratos, como les acabo de mencionar ahorita, de la historia fueron esculturas. Ahí quedó plasmada la cara, el cuerpo de todos ellos, llamados los primeros retratos de la historia. ¿Qué es un retrato poético? Son ramas todas del retrato hablado. Bien, el retrato no es más que una figura retórica que consiste en la combinación de la descripción de los rasgos externos. ¿Cuáles son esos? Los rasgos físicos, la cara, comisuras, arrugas, etc. E internos. ¿Cuáles son los internos? Psicológicos. Hablamos que por medio de un retrato se puede estudiar a la persona. Qué curioso. Por medio del retrato podemos dar una descripción de cómo es el actuar de dicha persona. Es una mujer hermosa, su rasgo físico, y muy buena persona. Rasgo interno se detecta por medio de retratos, a mano alzada.
artistas forenses. Bueno, el arte forense es una disciplina que se aplica metódicamente con todos los conocimientos que se tienen en esta actualidad, así como técnicas, habilidades y sensibilidades artísticas, articuladas a conocimientos de orden científico y tecnológico, con el fin de crear imágenes útiles en las investigaciones de índole legal. Hablamos que todo esto, como base, la criminología. Elementos que describen si pueden moderar. Hay alguien conectado de los participantes que le pedimos un poquito de respeto. Está haciendo mucho ruido con platos, con música, por favor, tenemos taller. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un retrato? Algunos elementos fundamentales del retrato fotográfico son expresión facial, lenguaje corporal, contexto, vestimenta, y estos se interpretan a partir de los referentes del espectador. ¿Quién lleva a cabo este tipo de dibujos y que está metido en el ámbito forense y criminología? Puede determinar por medio de la cara, de la posición corporal, qué tipo de persona es a nivel psicológico. Ha llegado a tanto el avance en la criminología, psicología y ahora enlazado por medio de los dibujantes, que ya determinan por medio de imágenes, fotografías, cómo es psicológicamente la persona. El retrato en la historia del arte. El retrato es una pintura fotográfica, escultura u otra representación artística de una persona en la que predomina la cara, así como su expresión. La intención es mostrar la semejanza, la personalidad e incluso el estado de ánimo de una persona. ¿Y cómo? Por medio de una fotografía, por medio de un retrato, ya podemos determinar el estado de ánimo de la persona. Los rasgos físicos nos dicen mucho, por eso la psicología está tan metida en esta rama. Gioconda o Mona Lisa, cara poco expresiva, sin cejas, y que ha sido tema de muchos años por su expresión. Gioconda era esposa de un Giocondo, que eran comerciantes en este tiempo, y pues se le elabora su óleo. Bien, retrato físico es la descripción de una persona o personaje efectuada por un observador por medio de la palabra. En el retrato, el observador elige rasgos físicos y de personalidad de la persona a la que les asigna ciertas cualidades o sus cualidades. Por medio de los rasgos ya se determinan las cualidades de la persona, ya se determina el estado de ánimo que tiene, ya se determina si es buena o mala persona. Lo que dice el dibujo o la fotografía. Una rama del retrato hablado es el dibujo dinámico, no es más que un arte. Es un retrato estático y en este caso cobra mayor importancia la descripción física del personaje sobre aspectos como su carácter moral o personalidad. El retrato dinámico, y le da esta clasificación y resulta mucho más fundamental el comportamiento del personaje ante su anatomía. Vimos un dibujo de una pareja donde están completos, que se sujetó a estudios y determina qué tipo de personas son por rasgos físicos, la cara, si era sonriente, si estaba seria, para llevar a cabo el estudio.
los movimientos, las posiciones nos dicen mucho. Concepto del retrato hablado, y no es más que definirlo bien como el arte forense que sirve para identificar a una persona partiendo de la descripción de sus familiares, testigos o víctima, y puedan aportar, y de cuya descripción se elabora un retrato a mano alzada. Es la técnica que se lleva a cabo en primera instancia. Retrato a mano alzada con papeles en blanco y lápices de varios grosores, calibres o medidas. Y la finalidad del retrato hablado es el crear o recrear imágenes que puedan ser utilizadas como instrumentos de investigación en la desaparición de personas, así como la búsqueda del autor o autores de algún hecho delictivo. Por lo general se lleva a cabo la técnica de retrato hablado a mano alzada en personas que allá no están, que desaparecieron hace algunos años. ¿Cómo se lleva a cabo la identificación física? Se tienen varias técnicas para este tema. La identificación física permite a las autoridades iniciar con la investigación correspondiente a partir de la descripción del autor o autores de la conducta delictiva. Es así como la identificación física de personas a través del retrato hablado permiten tener una base de datos que, al ser digitalizados, muestran la apariencia actual de una persona desaparecida años atrás, como ocurre con los niños robados, que con el paso del tiempo, claro, su rostro va cambiando, pero por medio del dibujo ya pueden hacer regresiones o adelantarlo hasta esta época en la que se está o se sigue buscando. También permite identificar una identificación física al hacer una mezcla de accesorios o formas que pudieran ayudar para localizar a una persona, tomando como base la apariencia que pudiera adquirir. Ahora ya hay cirujanos que pueden modificar, reconstruir la nariz, los labios, el mentón, las cejas e incluso modificar los pómulos. Pero en base a los datos que se tienen, se elabora el dibujo a mano alzada y por medios tecnológicos determinan la cara real de una persona antes de que pudiera tener alguna mezcla en su cara, alguna cirugía. Se pueden hacer tanto regresiones como traer a nuestra actualidad a alguien que desapareció hace varios años. ¿Cuál es la identificación natural? Bueno, pues es la descripción de una persona a partir de la declaración de testigos, fotografías o documentos. Y es la identificación natural que se basa en simples descripciones para apoyarse en técnicas como huella dactilar. Esa es única y la tenemos cada ser humano para toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. No se puede modificar. Sí, claro, que hay accidentes donde alguien sufrió una cortada, una quemadura, pero las huellas siguen siendo las mismas, claro, con una lesión, pero siguen teniendo las mismas características, excepto en el borde por las quemaduras que ya se alteraron, se hacen grumosas, pero los peritos en dactiloscopía y con los medios tecnológicos de reconstrucción determinan que pertenecen a tal persona. Son las únicas que no se pueden cambiar. Es la única parte del cuerpo del ser humano llamada piel y que va desde el tejido muscular hacia el exterior, que no se puede modificar, como la nariz que cuenta con cartílago, como los pómulos que se hace un raspado y los adelgazan, como la barbilla que se tiene que raspar y meter un molde plástico llamado cirugía plástica para hacer barba partida. La huella dactilar es la única que no puede cambiar. Sí puede tener lesiones, cortadas, quemaduras, pero es la única parte del cuerpo
que no se pueden modificar. Aún con lesiones se reconstruye, pero no se puede modificar o cambiar. Entonces, la identificación natural puede basarse en simples descripciones o apoyarse en técnicas como la huella dactilar. El reconocimiento facial, reconocimiento de la voz, acústica. Bueno, ahora ya se está tomando como línea de investigación y como base de datos a nivel federal. Los centros de reclusión están tomándole a algunos reos, por no decir a todos los que ingresan en los diferentes penales de los estados de México, los están haciendo que hablen, comentan que les ponen una cámara y hacen que hablen para tener en una base de datos almacenada su voz. ¿Con qué finalidad? Pues sencillo. Cuando se comete algún ilícito, le preguntan a la víctima, ¿escuchaste la voz? ¿Qué dijo? Pues era una voz agresiva, y se meten a la base de datos para que la víctima determine, esa voz fue la que me dijo, quieto, es la voz que me agredió, es la voz que cometió tal acto. Entonces ya se cuenta con una base de datos por las diferentes fiscalías de los estados de México y pues que no utilizan definitivamente. Pero bueno, ahora, reconocimiento de la voz acústica, ADN. Esta funciona aún ya no estando con vida la persona y ya encontrándose incluso calcinados. Bueno, lectura de iris también es otra medida específica, única, que el ser humano tampoco puede modificar, aún con cirugía láser, aún que le incrusten un lente, aún que tenga miopía o astigmatismo y se lleve a cabo el corte. El iris no cambia. Solo se adelgaza para que vuelvan a fluir la oxigenación, la proteinización que tiene el lóbulo ocular y pueda recobrar la vista. Pero tampoco cambia, tampoco se modifica, al igual que las dactilares. Entonces, lectura de iris. O la palma de la mano. Ya toman también como referencia el tomar como base de datos en las fiscalías o en las prisiones, que les graban toda la mano. Antes les ponían las dactilares, ahora ya les ponen la mano de canto, la palma completa, para tener una mayor ubicación de la persona que se encuentre en calidad de indiciado o en la calidad de reo o de preso. Y no obstante, en la identificación natural se tiene que confiar en la memoria de las personas que harán la descripción, claro. ¿Cómo sucede en la comisión de delitos en donde testigos o víctimas describen al agresor, corroborando por separado las descripciones para evitar crear un retrato erróneo, consecuencia de la alteración de la persona que describen, como consecuencia de los hechos ocurridos? Se ha dado que ha surgido ahora, en base a tanto ilícito que se lleva a cabo en el Estado de México, donde se suben delincuentes con pistola y se meten a una combi, a un camión y asaltan a todos. Bueno, de repente surge algún vengador anónimo, saca su pistola y mata a 2 o 3 delincuentes. Cuando las autoridades toman conocimiento, de inmediato llegan a donde se encuentran los muertos, pero la persona que los mató huye. Y le preguntan a alguien, oye, ¿cómo era la persona que disparó? Pues era gordito, moreno. Le preguntan a otro, ¿cómo era? No, pues era alto, güero. Oye, ¿cómo era? Uy, muy delgado, pero la verdad no le vi muy bien la cara, no sé si era moreno. Aquí tenemos una descripción errónea, pero para proteger a la persona que les ayudó a que no fueran robados o lastimados por estos sujetos, ¿verdad? Entonces, como nos lo manejan ahora, que no obstante la identificación natural se tiene que confiar en la memoria de la persona que hará la descripción. ¿Cómo sucede en la comisión de delitos, donde los testigos dan una descripción errónea por proteger a la persona que privó de la vida a los delincuentes? Se les pregunta por separado para que no haya confusión y que los datos sean reales, pero no así en estos casos donde pues el transporte público en la Ciudad de México es un total riesgo para quien lo tome, quien lo aborde, ya que en un momento otro se sube un delincuente, lo despojan de sus pertenencias y quien se opone le meten un tiro.
Bien, ¿tenemos un banco de datos forenses en México? Sí, claro que sí. El Banco Nacional de Datos Forenses está a cargo de la Procuraduría y tiene por objeto concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Conformado con la base de datos de los registros forenses de la Federación y de las entidades federativas, incluidos los de información genética, los cuales deben estar interconectados en tiempo real. El Banco Nacional de Datos Forenses debe realizar cruces de información de manera permanente y continua con el Registro Nacional y el Registro Nacional de Personas Fallecidas y que no fueron identificadas. Asimismo, otros registros nos dicen que forman parte del Sistema Nacional y que contengan información forense relevante para la búsqueda de personas. Esto ya lo hemos visto, que se llevan a cabo los retratos hablados a mano alzada para darle búsqueda a las personas en calidad de desaparecidos. Los servicios periciales y los servicios médicos forenses de la Federación y de las entidades federativas deben capturar en el registro forense que corresponda toda la información que recabe. Vamos a actualizar. No se me vayan, por favor. Estamos actualizando porque ya nos pasamos un poquito. No, todavía no, pero ya me pidió que actualizara. Entonces, la autoridad pericial encargada de la toma de muestras debe informar a la persona que suministra la muestra o a su representante legal el uso que le dará a la información que recabe y entregarle una constancia de la diligencia ministerial. Además, la información genética suministrada por los familiares será utilizada exclusivamente con fines de identificación y esto en el caso único, exclusivamente de personas desaparecidas. El Banco Nacional de Datos Forenses, además de la información pericial y forense útil para la identificación de una persona, debe contar con una base de datos de información genética que contenga como mínimo, atención, la información genética de los familiares, llamada ADN, y que en primer grado en línea recta ascendente o descendente o en segundo grado en línea colateral de las personas desaparecidas y no localizadas conforme lo requiera la autoridad. Ahora, la información genética de terceras personas, en los casos en que así lo requiera la autoridad ministerial o judicial que corresponda, como datos o medios de prueba. ¿Para qué? Para la identificación. Tecnología pura, los retratos que se llevan a cabo ahora. La información contenida en los registros forenses puede ser confrontada con la información, atención de estas dependencias, que estén en el poder de otras autoridades e instituciones nacionales o extranjeras, así como otros bancos forenses que puedan ser útiles para la identificación de una persona en calidad de desaparecida. La Procuraduría y las Procuradurías, las Fiscalías locales deben establecer los mecanismos de colaboración necesarios para cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior. Asimismo, podrán coordinarse con las autoridades de otros países que posean base de datos, prioritariamente con aquellos países que tengan frontera o flujo migratorio relevante con México, Asia, vecino país del norte, por medio de Interpol México y por medio de las policías de aquellos países, mismas que cuentan con datos de personas que migraron a su país huyendo de algún ilícito que cometieron en este país y que cometen otro ya encontrándose en aquella ciudad, en aquel país. Entonces ellos conforman su base de datos y pues en cuanto se les requiera por medio de peticiones, igual que en México, tendrán que confrontarlas para determinar si es la misma persona de la que se habla. La obtención
administración y uso, así como la conservación de información forense, debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos, reconocidos por la Constitución Política, artículo primero, garantías individuales de los Estados Unidos mexicanos, así como los tratados, así como otros acuerdos con las instituciones internacionales que cuenten con, atención, con la base de datos o bancos de datos forenses. Vamos a ver el artículo 119, 121, 22, 24, 26 y 27 de la Ley General, atención, Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda y Personas, datos que se encuentran conformados a partir del artículo 119 al 27 de esta Ley General en materia de desaparición forzada de personas. La utilidad del retrato hablado la hemos venido viendo poco a poco, qué técnicas se utilizan ahora y para qué. Bien, no es más que presentar de manera gráfica, por medio de dibujos, la descripción materializada de un rostro, respecto de quien se ignora su identidad, cuya utilidad versa en todo tipo de ilícitos, donde se carezca de otro medio de identificación. ¿Y cómo? Por medio de testigos, por medio de personas que tuvieron contacto o que le conocieron. Además, ello se suma a la importancia de aplicar una adecuada entrevista, interrogatorio tanto a las víctimas como a los testigos, para obtener datos respecto a la fisionomía de la persona que se busca. Una vez obtenido el retrato y siendo identificado por quienes hicieron la descripción e incluso comparado con la base de datos de la que acabamos de hablar, se procede a la búsqueda del autor o autores del delito, pudiendo ser aportado como medio de prueba, por medio de dibujos, retratos hablados. La evolución facial en el rostro, está fascinante este tema, ¿verdad? Cuando se busca a personas desaparecidas cuyo rostro, por el transcurso del tiempo, pudo cambiar, o lo cambiaron, o se busca una persona acusada de la comisión de un delito, y por el tiempo transcurrido su identificación puede tornarse compleja, se recurre a la reconstrucción facial mediante métodos bidimensionales o gráficos apoyados en la pericia realizada por antropólogos físicos y o en lo arrojado en la base de datos. Nada más. La reconstrucción física por antropólogos y los datos que se cuentan en la base de datos de personas de desaparición forzada. Un retrato compuesto es aquel que se integra por el dibujo anatómico, utilizando distintas técnicas artísticas o generadas por computadora. Ya entramos en la tecnología. Y utilizados para plasmar la morfología facial de la persona de la cual se busca, pudiendo hacer una intercalación entre las diferentes tipos de morfologías con las que se cuenta la base de datos. A través de ello reconocer si una persona se tiñó el cabello, como lo mencionamos hace rato, usa peluca o se hizo alguna cirugía facial, para tratar de engañar a las autoridades, y ya sea que para que se oculte o hacer pensar que es otra persona. Incluso se cambian el tono de piel con maquillajes, pelo, cejas, labios gruesos más delgados, nariz, barbilla, etc. El retrato hablado es aquel que se utiliza, el retrato hablado gráfico es aquel que se utiliza ahora para identificar a una persona a través de descripción aportada por testigos o por la víctima mediante la elaboración de un retrato hablado, que implementado de manera digital, ya entramos en la tecnología en las computadoras, gráficamente muestra la morfología del presunto autor del delito o del rostro actual de una persona a la cual se busca desde hace varios años atrás.
Para llevar a cabo el retrato gráfico se puede hacer uso de herramientas como, vamos a entrar a la tecnología pura y actual, el Identikit. El Identikit no es más que un kit de imágenes faciales que sirven para la localización de un rostro, imágenes que interrelacionadas generan un prototipo facial y que sirve para llevar a cabo la identificación del presunto autor de un hecho delictivo o de la persona que se busca. Identikit es una de las técnicas que se están usando ahora por medio tecnológico, computadoras, para identificar a una persona, llamados robots. La segunda técnica, el retrato robot o informático. En ese se hace uso de un programa que cuenta con morfologías, ya cuenta con base de datos, de morfologías faciales que al ser relacionadas generan un rostro. Lo podemos hacer en la computadora, entre cejas por fases, relacionadas generan un rostro cuya base puede hacerse a partir de los morfos con que cuenta el sistema y con los cuales se puede llegar al rostro presente o incluir la morfología facial como nuevo dato en el Banco Nacional de Datos Forenses. Ahora la tecnología agiliza los dibujos, las reseñas físicas para determinar si era la persona que se estaba buscando años atrás. De hecho, la misma computadora puede hacer envejecimientos o rejuvenecer una cara. Retrato por envejecimiento. Esos retratos por envejecimiento se elaboran para actualizar la apariencia de la cara o del rostro de una persona, empleando el dibujo anatómico o la creación por computadora, tecnología, tomando como base fotografías de la persona que desapareció o de en el momento en que el presunto agresor cometió el delito. Si esta desapareció desde 10 años, por medio de la computadora y de los programas ya sabremos la cara, los cambios que ha tenido por 10 años de tiempo que pasó. O también para identificar a alguien que cometió algún ilícito. No se me vayan, no, un segundito, ya casi concluimos. Un segundito. Necesitamos internet, sí. Connecting. Un segundito, estamos actualizando porque... Un segundito, por favor. No se vayan un segundito, estamos actualizando porque ya nos pasamos en tiempo. Gracias. Entonces, el retrato por envejecimiento no es más que un retrato y que se lleva a cabo para actualizar la apariencia del rostro de una persona. Esto se emplea en dibujo anatómico o por la creación que hace la computadora, y tomando como base las fotografías de la persona que desapareció en el momento o en el que el presunto agresor cometió el ilícito. Vamos a ver las modificaciones y el programa tan bueno que se está manejando por medio de la computadora, por medio de la tecnología. Son varios. Ahorita vamos a ver cómo se reconstruye. El retrato de progresión por edad. En este tipo de retratos es bien importante considerar una interrelación con fotografías de familiares, con los cuales, sobre todo en el caso de personas desaparecidas cuando eran niños o jóvenes, y que pudieran servir para revelar su rostro actual como comparativo de la fisonomía del papá, la mamá, los hermanos, la gente que es familiar cercano a ellos en primera y segunda línea colateral sanguínea. Este retrato adquiere relevancia al aportar a los familiares un rostro presente con el cual se siga la búsqueda de la persona a través de las instituciones públicas y privadas,
que puedan llevar a la localización de esta persona desaparecida. Elaborándose con la finalidad de mostrar los cambios que a nivel fisionómico se presentan y que con el paso de los años lo pudieran transformar, distorsionar o cambiar. Utilizando este tipo de retratos se ha logrado identificar a personas, pudiendo reincorporarlas a sus familiares de origen, como ocurre con personas que fueron sustraídas del seno familiar en la infancia y ahora, después de varios tiempo, les son entregados por envejecimiento. Constructor del retrato hablado. Esto no es más que una técnica que combina imágenes para producir un retrato hablado, pudiendo formar partes del rostro como son cara, orejas, cejas, nariz, bigote, barbas, las arrugas, tienen expresión específicas como lunares, pecas y cicatrices. Y este ofrece una gama de oportunidades que permite hacer transparencias, las cuales se comparan una con otra. Cambio de posición y escala de presentación, logrando con ello la mayor precisión de este retrato. En este debe tomarse en cuenta la oportunidad de utilizar la superposición de video o radiografía, con la cual, al colocar la imagen captada sobre la imagen que se tiene, se pueden encontrar ciertas similitudes con las que se podrá hacer la correspondiente identificación, aportando una mayor precisión en el proceso y sirviendo para continuar con las investigaciones o para ser considerado como elemento probatorio de un juicio. Tema que nos mete, que nos jala y que de verdad bajé de un montón de información sobre el retrato hablado. Desafortunadamente, tiempo ya nos están marcando aquí los compañeros presentes, ya en el Zoom ya no sabía, bueno, tuvimos que volver a actualizar y accesar nuevamente. Sabemos que estos temas que estamos dando enlazados uno a uno en protección preventiva son de real interés. No es única y exclusivamente para compañeros y amigos, familia de protección preventiva que son abogados, es público en general. Y claro, familia de protección preventiva somos todos. Personal de seguridad, personal que trabaja en cualquier empresa, personal que ha tenido a bien integrarse y de alguna manera capacitarse, documentarse. Esos temas son con la finalidad de evitar ser vulnerables, pero también de obtener cultura, ya que al culturizarnos tendremos un amplio margen para poder hablar de algún tema. Y un servidor está en la apertura y en la disposición de que quien requiera alguno de los temas se lo obsequio con todo gusto y sin problema. Solo es necesario que me manden un WhatsApp o que se lo manden a la subdirectora para que les podamos enviar el tema. Concluimos con retrato hablado. Bueno, no concluimos, yo creo que vamos a dar una segunda fase, pero tengo un tema bien importante y que les va a llamar para la próxima sesión. Que tengan excelente tarde todas y todos ustedes. Recuerden que la seguridad somos todos. Eviten ser vulnerables. No se distraigan con el celular. Atención a dónde van, a dónde entran y cuando cierren su casa. Que tengan una excelente tarde todas y todos. Nos despedimos, Protección Preventiva, un servidor y todo el equipo. Les damos las gracias por estar presentes. Que tengan buena tarde. Gracias.